La mayoría de estudiantes de la Ciudad Universitaria de Madrid ignoran que, en los años 70, el suelo que ahora pisan fue el escenario de uno de los accidentes nucleares más graves de la historia de España. El suceso fue ocultado durante décadas por el gobierno franquista y no fue hasta 1994 cuando se hizo público. El escape radiactivo tuvo lugar en la Junta de Energía Nuclear, GEN, ahora denominada CIEMAT. El Centro Nacional de Energía Nuclear Juan Vigón fue inaugurado por Francisco Franco en 1958 y desde 1968 mantenía activo el reactor nuclear GEN 1, proporcionado por el presidente estadounidense Eisenhower para la investigación de energía nuclear en España. Aunque el gobierno afirmaba que el propósito de las instalaciones era el estudio de la energía nuclear, varias fuentes de la época afirman que su verdadero objetivo era el desarrollo de una bomba atómica. El día 7 de noviembre de 1970, los trabajadores realizaban una operación rutinaria de trasvase de 700 litros de desechos radiactivos desde el tanque A1 de la planta del reactor M1 al depósito de tratamiento T3 de la planta CIES. El líquido contenía estroncio 90, cesio 137, rutenio 106 y plutonio. Durante la operación de llenado, se produjo una filtración a través de una válvula hacia el alcantarillado, y durante más de 5 minutos, 80 litros de líquido radiactivo terminaron vertiéndose al río Manzanares. El accidente nuclear se mantuvo en secreto, y solo unos pocos militares y científicos implicados en el proyecto conocían lo sucedido. En aquella época, las riberas del río estaban ocupadas por huertas que suministraban frutas y verduras a la capital, pero en ningún momento se alertó a los agricultores. Terminado el trasvase, los trabajadores de la central se fueron de fin de semana y no fue hasta el lunes siguiente cuando se abordó el problema. Para entonces, la contaminación afectaba a los ríos Jarama y Tajo e incluso llegó a Lisboa, lo que motivó esfuerzos diplomáticos entre el régimen de Franco y el de Salazar para evitar que la noticia saliera a la luz. Decenas de kilómetros cuadrados fueron afectados. Se ordenaron muestreos de los campos de cultivo afectados, pero estos espaciados y puntuales para evitar levantar sospechas. En enero de 1971, la Comisión de Seguridad del GEN recomendó evitar consumir vegetales crecidos en las parcelas contaminadas y prohibió regar cultivos con agua procedente de los ríos afectados. Pero estas medidas llegaron 2 meses tarde y para entonces las hortalizas ya habían sido comercializadas y consumidas. Para no alarmar a la población, la prensa del régimen ocultó el hecho a los agricultores, los cuales recibían visitas de técnicos que compraban o incautaban sus cosechas, poniendo de excusa que trabajaban en un nuevo pienso o que investigaban un vertido de gasoil. Uno de los técnicos de la GEN que realizó inspecciones en el área afectada cuenta que iba por la Vega del Jarama con un detector de radiactividad y que en muchas ocasiones el contador marcaba 15.000 cuentas por segundo, cuando lo normal en el ambiente suele ser entre 100 y 120 cuentas por segundo. Con el tiempo, muchos de los agricultores desarrollaron cáncer. En Toledo, la dosis de radiación era 10.000 veces superior a la permitida y en una zona de Aranjuez fue hasta 75.000 veces superior. A día de hoy, esa zona de Aranjuez, conocida como Banquetas del Jarama, está controlada por el Consejo de Seguridad Nuclear y afortunadamente los niveles de radiación no son perjudiciales. Pero más alarmante aún fue un informe de 1994 que trataba el tema de los vertidos en el Manzanares, el cual desveló que se registraron niveles de radioactividad 1 millón de veces superior a lo tolerable en un año. En 1999, el CIEMAT anunció el desmantelamiento de sus instalaciones nucleares, a la vez que propuso crear un cementerio nuclear en el mismo punto. La iniciativa preveía el enterramiento de 15 toneladas de residuos de alta radioactividad en la capital española. Debido al alto riesgo que esto conllevaba, la propuesta fue finalmente rechazada por el Ayuntamiento de Madrid y los residuos radiactivos fueron trasladados al cementerio nuclear cordobés de El Cabril. Pero las huellas de lo ocurrido todavía subsisten. Las cosechas de las huertas donde se detectó el mayor nivel de radioactividad fueron compradas por la GEN. A la sede llegaron decenas de camiones con verduras contaminadas. La mayor parte de ellas fueron enterradas en el mismo CIEMAT. La información de este suceso es confidencial, pero varias filtraciones indican que las lechugas radioactivas están bajo el campo de fútbol del centro.
A día de hoy, ya han sido varios miembros del CIEMAT los que siguen denunciando la existencia de elementos radioactivos guardados o enterrados allí. El centro realiza periódicamente campañas de sondeos en el subsuelo de la zona, pero los resultados son secretos. Los trabajadores del CIEMAT aseguran que a menudo aparecen nuevas carpas de descontaminación nuclear junto a los edificios en los que trabajan. Incluso se ha llegado a topar con miembros de la unidad NBQ de las Fuerzas Armadas, equipadas con sus trajes y máscaras de protección radiológica, introduciéndose en la red del alcantarillado y en sitios por los que los mismos trabajadores transitan a diario. Hace algunos años, una inspección detectó isótopos radiactivos en la zona. Desafortunadamente se encontró plutonio debajo de unos columpios en un campo de fútbol, uranio en el Pinar y plutonio y americio debajo de los columpios. En un escrito presentado ante el SEPRONA se detalla la existencia de zonas ajardinadas alrededor del edificio 22 que superan la tasa de dosis radiactiva y de almacenes de residuos radiactivos no señalizados situados en zonas de paso frente a los edificios 10 y 21. Las zonas más peligrosas fueron cubiertas con cemento y con un suelo plástico, pero estos residuos tienen una vida de miles de años y siguen siendo muy peligrosos. El Consejo de Seguridad Nuclear obligó la descontaminación y en la actualidad una pista de patinaje de hormigón cubre la zona y presuntamente evita que la radiación atraviese y afecte a las personas. El cáncer ha azotado a este centro de investigación más que a otros en las últimas décadas. Los trabajadores de uno de los edificios remitieron un escrito a la dirección para que realizase un estudio epidemiológico debido a la elevadísima tasa de incidencia de tumores entre los trabajadores y concretamente para el cáncer de huesos, la tasa de incidencia en el CIEMAT es 5 veces mayor que la de la población general. A día de hoy, el CIEMAT se dedica al estudio de energías renovables, pero en sus alrededores se detectan niveles de radiación mayores a las inmediaciones de una central nuclear en activo.